jóvenes, ¿cómo les va? Esto es de Electrotecnia 19 y en este video nosotros vamos a ver los efectos de bobinas y capacitores en circuitos de corriente alterna. A ver qué pasa con estas bobinas y estos capacitores. Recuerden que cuando estábamos hablando de potencia en los videos anteriores, decíamos que tanto la bobina como el capacitor no consumen prácticamente energía, sino que la almacenan en sus campos eléctrico el capacitor y magnético la bobina, y después la devuelven esa energía al circuito, a la fuente. Ese es uno de los efectos que provocan estos dos elementos. Pero hay otros también que es interesante conocer, necesario más que nada conocer, para resolver nuestros circuitos de corriente alterna. Entonces el tema es efectos de bobinas y capacitores en circuitos de corriente alterna. Vamos a ver qué provocan aparte de eso de devolver energía. Pues provocan desfasamiento entre los vectores voltaje e intensidad. Aquí hemos dibujado en verde, miren, el vector voltaje, y en azul el vector intensidad. Y vamos a ver qué sucede en estos tres casos de circuitos puros. Vamos a tener un circuito puramente resistivo, un circuito puramente inductivo y un circuito puramente capacitivo. ¿Qué significa este? Que solo tiene resistencias. Este no tiene ni bobinas ni capacitores. ¿Qué puede ser un circuito puramente resistivo? Por ejemplo, el circuito de una plancha, el circuito de una ducha eléctrica, el circuito de lámparas incandescentes, no de lámparas fluorescentes, sino incandescentes que tienen solo resistencia, el circuito de un horno eléctrico. Este circuito existe en la realidad, nosotros lo tenemos en nuestros hogares. ¿Qué es un circuito puramente inductivo? Un circuito que solo tiene bobinas. Digamos que este circuito es puramente teórico, no existe en la realidad. ¿Por qué razón? Porque simplemente toda bobina está hecha de alambre y el alambre tiene resistencia óhmica, por lo tanto hay esto. Entonces no habría solo efectos inductivos. Pero se considera que si el efecto inductivo, es decir, la XL, es 10 veces mayor que la R, el circuito es puramente inductivo. Es decir, ahí lo mencionamos o lo nominamos como circuito puramente inductivo si es que, repito, la XL es 10 veces mayor que la R. Acá tenemos circuito puramente capacitivo. ¿Qué será puramente capacitivo? Que solo tiene capacitores, ¿no es cierto? Y este circuito sí puede existir. Si nosotros cogemos capacitores y conectamos a la corriente alterna, ahí tendríamos un circuito puramente capacitivo. Aquí no hay R. No hay R porque son capacitores y los capacitores no tienen resistencia óhmica como acá en las bobinas, ¿no? Entonces, hemos considerado estos tres circuitos para fines de explicación. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un circuito puramente resistivo, hablando de voltaje e intensidad? Como un circuito de corriente continua. Ahí se da este fenómeno. También se da el circuito de corriente alterna cuando solo hay resistencias. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente el voltaje y la intensidad están en fase. Están desfasados 0 grados. Entonces, aquí habría un desfasamiento de 0 grados. Entonces, ¿cuál sería el factor de potencia de este circuito, por ejemplo? Si aquí hay 0 grados de desfasamiento, mira, ahí lo voy a poner, 0 grados. ¿Cuál es el factor de potencia? 1, porque el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que toda la energía que está llegando al circuito se está consumiendo, disipando, utilizando. Más que utilizando, disipando, o sea, se está expandiendo o se está disipando en el ambiente. Por eso cuando el circuito es puramente resistivo. ¿Y cómo es el diagrama vectorial? De esta manera, miren, lo hemos puesto aquí, diagrama vectorial o diagrama fasorial. Es decir, un vector está sobre el otro, se siguen exactamente los dos. ¿Cómo sería el diagrama de ondas? Mira, aquí está un diagrama de ondas. Entonces, aquí está la onda en verde, es voltaje, la onda en azul es intensidad. Y ustedes ven que nacen iguales, crecen iguales, cuando el voltaje es máximo, la intensidad es máxima. Cuando el voltaje se hace 0, la intensidad es 0, ¿no es cierto? Cambian su polaridad, voltaje máximo, intensidad máxima. Voltaje 0, intensidad 0. Es decir, se van continuamente siguiendo. Eso se entiende, ¿no es cierto? Yo entiendo que si me dicen aumenta el voltaje, claro, aumenta también la intensidad, eso es lógico. Pero miren qué pasa en un circuito, por ejemplo, puramente inductivo. Aquí hay un desfasamiento de 90 grados. ¿Se dan cuenta? No, perdón, a ver, escribamos bien, 90 grados. Entonces, se da cuenta que entre el voltaje E, que está en verde, y la intensidad I, que está en azul, hay 90 grados de desfasamiento. Es decir, la bobina provoca que el voltaje y la intensidad ya no se vayan siguiendo, sino que el uno se adelante al otro. En este caso, ¿cuál adelanta? El voltaje adelanta 90 grados a la intensidad. Les digo, ¿cuál es el factor de potencia? Te dice coseno de 90, 0. Ah, ya, el factor de potencia 0. Es decir, toda la energía se está devolviendo a la fuente. No está consumiendo nada del circuito.
cuando hay solo bobinas. ¿Cómo sería el diagrama de ondas? Mire, esto es interesante. ¿Cómo sería el diagrama de ondas? Aquí está el voltaje, 90 grados después, comienza la intensidad, nace la intensidad y se da el siguiente fenómeno, que cuando el voltaje es máximo la intensidad es cero. Cuando el voltaje es cero, la intensidad es máxima. ¿No? Es un poquito largo de explicar eso, hasta un poquito abstracto, digamos, de explicar y de entender esto, pero eso sucede en la realidad. Eso se da cuando hay solo bobinas. ¿Y qué pasa cuando hay solo capacitores? Veamos, aquí tenemos puramente capacitivo el circuito, solo hay capacitores, no hay Rs ni bobinas, ¿no es cierto? Ni XLs, solo hay XC. Acá se da el fenómeno contrario, mire. También se desfasa a 90 grados. Aquí lo vamos a poner, a ver, 90 grados de desfasamiento, ¿verdad? Pero ahora sucede lo contrario. Aquí el voltaje adelantaba la intensidad. Cuando el circuito es puramente capacitivo, la intensidad adelanta el voltaje. También 90 grados. Entonces, ¿cuál será el factor de potencia de un circuito puramente capacitivo? Cero. ¿No es cierto? El factor de potencia es cero. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es cero. Esto ya nos da la idea de por qué estos elementos devuelven la energía y no la consumen, ¿no? La que la consume es la R, pero estos dos elementos no disipan la energía, sino que la están absorbiendo y devolviendo. Absorbiendo y devolviendo. Pero lo interesante sería, veamos el diagrama de ondas antes. A ver, el diagrama de ondas es muy parecido a este, miren. Acá nace la intensidad en el momento del instante cero y 90 grados después nace el voltaje. Y se da un fenómeno parecido al de acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje es cero, la intensidad es máxima. Y cuando la intensidad es cero, el voltaje es máximo. Pero lo importante de esto es que simplemente estos dos elementos provocan efectos contrarios en el circuito. Es decir, el uno se opone al otro. Y eso es lo importante, ¿por qué? Porque con estos dos elementos nosotros podemos compensar las deficiencias del circuito en cuanto a consumo de potencia y tener circuitos prácticos, circuitos que nos sirvan y que acepte la empresa generadora de energía. Porque si tendríamos solo circuitos puramente inductivos o circuitos puramente capacitivos, no nos venderían energía, no les convendría a ellos. Recuerden el ejemplo de las jabas de colas que hablábamos en otros videos. Entonces, para que esto sea práctico, para que la R, aunque sea baja, sirva en el circuito, estos dos elementos se contraponen, se les hace que se contrapongan. Digamos que en una empresa hay bastantes motores, bastantes luminarias, digamos, de fluorescentes. Quiere decir que hay más bobinas que Rs y más bobinas que capacitores. Entonces, para compensar este efecto de los motores, porque la industria se maneja a través de motores, el corazón de una industria es un motor que tiene bobinas, ¿no es cierto? No podemos eliminar las bobinas, simplemente tenemos que buscar la manera de compensar ese efecto de las bobinas. Eso se hace con los capacitores. Entonces, en las grandes empresas, en las fábricas, en donde tengan ese problema, simplemente a todos esos motores les ponen en paralelo un banco de capacitores. Y este banco de capacitores provoca un efecto contrario al de las bobinas y así se compensan. Ya vamos a ver en los circuitos que hagamos cuando se les pide, a ver, hagan un diagrama vectorial del circuito, que sería este, vectorial o fasorial sería este. Ustedes van a ver cómo los vectores se van compensando y a la final la que gana es la R, que eso es lo importante, que el factor de potencia sea alto, sea de 1 si es posible, aunque no se llegue a 1, pero que llegue por ejemplo a 0.90, 0.85 y eso es bueno. ¿Cómo logramos eso? Con estos dos elementos compensados. ¿Ok, jóvenes? Entonces, no se olviden que este es un diagrama vectorial o fasorial y este es un diagrama de ondas. Les pediré cuando resolvamos los circuitos que realicen cualquiera de los dos diagramas, ¿no? Ustedes ya saben cómo realizar estos diagramas, poniendo el voltaje y la intensidad de acuerdo al grado de desfasamiento que tengan ambos. Ok, jóvenes, entonces el próximo video ya comenzaremos a resolver circuitos y solo les pido que se cuiden hasta mientras, pues ya nos estaremos viendo. Ok, que pasen muy bien.